De la nada comienza a escuchar cómo pasa unos lamentos que decían ¡ay, apá! ¡Ay, apá! ¡Ay, apá! La herencia de la noche. Bienvenidos a La herencia de la noche, donde la tradición oral cobra vida y lo inexplicable se convierte en relato. Aquí, las voces del pasado susurran historias que desafían toda lógica. Así que váyase por su cafecito, por su agüita, por su tecito, por lo que se quieran tomar, mientras les cuento unas historias increíbles que me han mandado mis familiares, amigos cercanos para compartir con ustedes. Imagina que cada noche una luz se posa en un rincón de tu casa. No sabes qué hacer, no sabes si seguirla o buscar por qué está ahí, o buscar qué pretende decirte esa luz. Pues esto es justo la historia que nos escribió mi abuela. Ella nos cuenta que vivía en una casa con su familia, papás, hermanos, y que justo en esa casa había una tienda. En la tienda solía haber un rincón donde había una guadua y constantemente solían ver una pequeña luz que pasaba y se posaba justo en esa guadua y desaparecía. No solo la vio mi abuela, sino varios de sus familiares en repetidas ocasiones. Incluso personas que iban a la tienda llegaron a observar esa pequeña luz que se posaba en esa guadua. Lo que dice la tradición oral es que cuando uno ve una luz o que algo siempre llega al mismo sitio es porque se debe buscar ahí. Así que ante todos los consejos que les daban los vecinos y demás personas, pues toman la decisión de abrir la famosa guadua. El papá de mi abuela la abre y lo que se encuentra ahí es demasiado interesante porque encontraron un montón de monedas. Básicamente era una alcancía. Hasta aquí ustedes podrían decir una simple coincidencia. Pero lo que no es tan coincidencial es que esa alcancía la había hecho la mamá de mi abuela, quien llevaba muy poco tiempo de haber fallecido. Para mi abuelita fue su mamá que estaba dando aviso de que ahí había algo guardado, o sea que habían unas monedas y que justo las estaba guardando con un propósito que era para comprar una supuesta pitadora. Imagínense ustedes. Pero lo que pasó es que obviamente utilizaron el dinero para hacer otras compras y fue demasiado increíble. A mí esta historia me saca bastante de mi juicio porque digo, uno podría analizar, pensar cualquier cosa de que pues simplemente es una luz, una coincidencia, esas cosas no pasan, pero realmente me interesa es porque justo en el momento que van y buscan realmente sí había algo, es decir, no fue una simple coincidencia, realmente la luz sí estaba guiando a que buscaran algo más allá. Para esta historia, imagínate que tú vas caminando y de repente ves a una persona bastante peculiar, una persona con unas características muy únicas y que básicamente se desaparece ante tus ojos. ¿Tú qué harías? Mi abuela cuenta que en ese entonces pues no había mucha diversión ni había muchas cosas para hacer, entonces la diversión se reducía para ese entonces donde ella vivía, que era un pequeño lugar, un pequeño paso obligado de la vía de Manizales a Bogotá. Es un sitio que en la actualidad existe como tal y hay un montón de restaurantes y es un paradero, digamos que obligado para los camioneros y las personas que van de viaje. Siempre están ahí. Mi abuela vivía justo por ese lugar y lo que hacían todos los domingos o eventualmente entre semana era ir a la casa de un vecino a escuchar la radio. Sí, la radio, porque para ese entonces era bastante difícil y poco común que alguien tuviese algo más que una radio. La verdad, la televisión era muy escasa, creo que ni siquiera había llegado a Colombia ni para ese entonces. Mi abuela todavía vivía con sus papás, solo imagínense en eso, y en esa época se casaban como a los 17 años, así que realmente estamos hablando de muchos, pero muchos años atrás. Dice mi abuela que salen de lo que estaban haciendo, que no sería muy tarde, sería tipo 6 de la tarde, pero para ese entonces y por la zona en la que están, que es una zona bastante fría, se oscureció muy rápido. Empezaron a ir a caminar por la carretera para poder llegar al lugar de destino, o sea, a su casa, y encuentran un hombrecito. O sea, lo ven perfectamente. Dice mi abuela que era un hombrecito bastante pequeño y que no vamos a mentir, la verdad, que no tenía una cara fea ni extraña, solo que les llamó bastante la atención porque les recuerdo que este lugar donde vivían era muy pequeño, todo el mundo se conocía, así que no había pérdidas para eso, o sea, no había forma de que
fuera una persona que viviera ahí, que nadie lo conociera, ¿sí me entienden? Habían muy poquitas casas, todo el mundo sabía quién era quién. Les llamó bastante la atención justamente por la forma en la que iba vestido, y es que iba muy elegante el señor, con sus zapatos de charol, con un blazer. No me dice mi abuela si tenía corbata, pero por el tipo de vestimenta, pues supondría yo que sí, ¿no? Y dice mi abuela que ven a este señor que pasa, les digo, no les causó miedo, solo mucha curiosidad, pasa frente a ellos y de pronto lo ven que se mete hacia una casa por el solar. El solar es básicamente el patio de una casa, y justo ante los ojos de ellos, en un arbolito que era un árbol de eucalipto, se desapareció. Obviamente cuando vieron eso, mi abuela dice que se espantaron, salieron corriendo todos, se fueron para sus casas y ya hablaron del tema, pero pues no se supo nada más. Tiempo después, dice mi abuela que años después descubren que justo en ese árbol de eucalipto donde ellos habían visto esta persona que se desapareció, encontraron una olla con oro, literalmente. No lo encontraron mis abuelos ni nada, solo personas de la finca donde justo había entrado el señor. Al parecer estaban excavando para hacer unos arreglos y encontraron justamente esto. Y dice mi abuela que de ahí le dependió la fortuna a muchas familias. ¿Ustedes pueden creer esto tan increíble? O sea, porque vuelve y juega como en la primera historia. Uno acá podría pensar muchas cosas, imaginación, lo que fuera, pero tanta coincidencia. Un ser que, aunque no tenía unas características miedosas ni parecía del más allá, para mí fue un duende, ¿no? Que estaba cuidando como su tesoro. Dentro de las leyendas populares se cuenta eso, y como lo describe mi abuela, yo le daría esa explicación. Pero ¿ustedes qué explicación le darían? Y justo aparece tiempo después una olla con oro. Eso es muy increíble. La siguiente historia se parece mucho a esta y ocurrió también por esa misma carretera, porque fueron muchos años los que mi abuela vivió allá, así que obviamente le sucedieron muchas cosas. Piensa en esto: vas por una carretera oscura, no tienes mucha ayuda visual, no hay prácticamente nada alrededor que te pueda iluminar. Vas con tu familia, pero no hay alumbrado público, no hay nada, solo la luz, la poca luz que da la luna. ¿Qué harías tú si vieras una luz extraña que se acerca o que te acompaña hasta tu lugar de destino? Pues esta es la historia que cuenta mi abuela, y aquí les va. Resulta que ella dice que en esa época su mamá aplicaba inyecciones dentro de este pequeño pueblito. Ella dice que, curiosamente, necesitaba dar este contexto para poder contar la historia. Ustedes podrían decir que es relevante, es irrelevante, pero a mí me pareció bastante importante incluirlo ahí porque es justo así como mi abuela lo recuerda. Para esa época habían unos familiares conviviendo con ella que habían pasado por una situación terrible. A nivel de Colombia estábamos viviendo unas épocas muy difíciles, y yo creo que no debo ser muy explícita para que ustedes me entiendan de lo que les estoy hablando. Hace bastantes años. Mi abuela cuenta que uno de los familiares que vivía con ella justo se había ido a vivir porque en el Quindío había ocurrido una tragedia horrible, y era que uno de los hermanos de él le habían hecho hacer un hueco, y básicamente en ese mismo hueco este ser pasó a mejor vida. O sea, estas personas con muy malas intenciones le hacen hacer este hueco para que él pueda descansar en paz y en la vida eterna. Y pues fue tanto el miedo y esa situación tan difícil que yo creo que absolutamente nadie quiere pasar, pues obviamente salieron huyendo de sus tierras y tuvieron que ir a refugiarse a la casa de mi abuela. Mi abuela lo ve muy importante contarlo, y yo quería resaltarlo acá porque siento que es una forma de validar esta información y que se preserve. Mi abuelita dice entonces que justo con esas familias que estaba posando en su casa se van a aplicar la famosa inyección. Y mientras bajaban por esa carretera oscura, sin alumbrado público, a duras penas con la luz de la linterna de la mamá de ella, mientras iban más o menos 6 personas, es decir, que lo que alumbraba era súper poquito, a lo lejos logran ver una luz que se empieza a acercar a ellos. Dice mi abuela que a todos les llama bastante la atención porque la luz era, valga la redundancia, muy resplandeciente. O sea, no era la luz como de una linterna, era una luz realmente resplandeciente, de un color muy particular, tipo azul.
como azulito. Ellos lo primero que piensan y lo que todos pensamos cuando mi abuela contó eso, abuela, era un señor que venía con una linterna, la abuela nos dice, no, no era. Y yo le dije, bueno, ¿y si era un cucuyo, abuela? Porque en las fincas siempre pasa eso, hay muchos animales. Y la abuela dice, no, no era un cucuyo, porque toda la vida me crié en fincas, sé cómo se mueven los cucuyos, sé cómo vuelan y sé que no era un cucuyo. Y lo sé porque esta luz la comenzamos a ver ya a una distancia muy corta, es decir, si hubiese una persona que estuviera llevando una linterna, la hubiésemos distinguido perfectamente porque la luz estaba volando ya muy cerca a nosotros. Pero lo curioso de esta luz es que la luz no volaba, no flotaba, sino que parecía que caminara, daba pequeños pasitos. Ellos, muertos del miedo, o sea, estaban que no podían del miedo, empiezan a caminar y dice mi abuela que esa luz los acompañó justo hasta que llegaron a aplicar la famosa inyección. Todos que no podían más del miedo para poderse devolver, pero a la final lo hicieron. Lo que concluyeron entre todos es que era un alma en pena que los estaba acompañando porque justo por esa semana se había pasado a mejor vida una de las vecinas de ellos, ¿sí? La esposa de un vecino, y todos llegaron al acuerdo que la opción más lógica era que esa luz que veían era un alma en pena. ¿Para ustedes qué fue? Para mí la verdad es bastante fantasiosa la historia, pero la verdad es que respeto mucho el contexto en el que mi abuela lo cuenta y sinceramente le creo, porque ella se ve genuinamente asustada. Ustedes pueden creer lo que quieran, ustedes pueden comentar lo que quieran de qué creen ustedes que fue lo que pasó realmente, pero yo opto por decir cada quien es dueño de su verdad y cada quien vive una experiencia. Yo creo que no estamos acá para inventar cosas, cada quien cuenta las cosas desde el terror y el miedo que le causó, ¿no? La siguiente historia también es súper aterradora. Imagínense que ustedes están en un patio a plena luz del día, disfrutando de la tarde, trabajando, poniendo musiquita rico y de la nada empiezan a escuchar un lamento. ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo reaccionarían? Pues esta es la historia que cuenta mi abuela que le sucedió justo en la finca junto con su esposo. Ella dice que estaban ella, su esposo y uno de los trabajadores secando el café en el patio de su casa. De la nada comienza a escuchar cómo pasa unos lamentos que decían ¡ay, papá! ¡ay, papá! ¡ay, papá! Como quejándose, lamentándose. Y lo que dice mi abuela es que sonaba como si fuera una persona joven que se estuviera quejando porque le estaban pegando o algo así. La verdad, mi abuela dice que pues no reaccionaron mal, obviamente todas las personas pues miraron a su alrededor que no estuviera pasando nada, pero el vecino, que además era trabajador de mi abuelo, decide ir a mirar qué era lo que estaba pasando y dijo, la verdad, pensó que era uno de sus hijos que le había pasado algo, así que salió corriendo a revisar, a verificar, y cuando regresó, subió de nuevo a la finca, dice, no pasó nada, no había nadie, ¿qué escuchamos? No sabemos. Acá lo raro de esta historia es que no solo ocurrió una vez, sino varias veces en la misma finca. La finca todavía existe y todavía se cuenta la misma historia. Muchas personas lo han escuchado de diferentes formas, y si ustedes quieren saber más versiones de esta historia, pues no se pueden perder los siguientes capítulos porque les voy a contar. Mis tíos también tienen historias muy similares a estas y de otros tipos que me enviaron para que yo compartiera y dejara por acá grabado. Si a ustedes les gustan estos temas, pues me los pueden dejar acá, me pueden escribir también sus historias a los correos que les voy a dejar para que yo las tenga y por supuesto las podamos compartir. Qué chévere es escuchar además a los abuelitos decir y contar estas historias que nos traen muchos recuerdos y sobre todo preservarlos, porque de alguna forma esa era la forma de entretención de nuestros abuelitos hace muchos años. Mis abuelos, mi abuelito, por ejemplo, ya no está con nosotros, mi abuelita todavía está y yo siento que hay que aprovecharla porque va a llegar un momento en que ella no va a estar y se va a perder todo y cada una de las historias que ella tienen. Así que si tienen a sus abuelitos vivos, aprovechenlos, pregúntenles, que seguramente van a tener una no, sino muchas historias interesantes para contarles. Y por favor, si ustedes quieren que yo sea vocera de esas historias, cuéntenme las que con todo el amor del mundo se las voy a compartir por acá.